Hola, mi nombre es Freisy Rodríguez y en este video les estaré hablando acerca de la filosofía medieval. En primer lugar, debemos de tener un concepto de lo que es la filosofía medieval. Esta no es más que una corriente de pensamiento la cual intentaba o procuraba unificar creencias religiosas con la filosofía clásica. Al intentar entrelazar los dogmas del cristianismo con la filosofía, fue natural que surgieran dudas con respecto a la existencia de Dios y la relación que existe entre la fe y la razón. Todo esto se produjo alrededor del siglo XV y XVI, desde la caída del Imperio Romano hasta el aparecimiento del Renacimiento. La mayor parte de este movimiento estaba empeñada en demostrar la existencia de Dios como un ser o una verdad suprema, y para esto se tuvo que recurrir a libros sagrados e incluso a la lógica de Aristóteles. De esta forma fue que se consiguió encontrar respuestas. La filosofía medieval se apoyó de una visión aristotélica, pues se basó en el problema de los universales, al plantearse que el abstracto, es decir, el mundo de las ideas, es existente, pero no separado de lo concreto. Cabe destacar que en esencia la filosofía medieval se encargó de indagar y aplicar los conocimientos o pensamientos que ya se tenían desde la filosofía clásica, desde una perspectiva más religiosa y con métodos más dogmáticos y cristianos. Cuando hablamos de filosofía medieval es necesario mencionar a uno de los personajes más destacados de esta época, quien fue San Agustín de Hipona. Este es considerado uno de los más importantes en toda la historia de la Iglesia Católica. Uno de los principales objetos de estudio para San Agustín fue encontrar el origen de la verdad y la felicidad. En sus análisis se dio cuenta que la mayoría de filósofos estaban buscando estos términos desde las cosas que habían a su alrededor. Pero San Agustín llegó a la conclusión de que la verdad y la felicidad se encontraban dentro de uno mismo. En esta misma línea se encuentra Tomás de Aquino, quien es considerado un titán en la historia del pensamiento. Por mucho tiempo, este personaje se consideró como el mayor representante de la teología de aquella época. También este se encargó de desarrollar una corriente filosófica la cual unía lo propuesto por Platón y lo expuesto por Aristóteles. Tomás de Aquino se centró en desarrollar un argumento que demostrara la existencia de Dios. Esta teoría se le conoce como las 5 vías. Esta expresa que en primer lugar existe el movimiento, luego una causa eficiente, después está la contingencia, luego los grados de perfección, y en quinto lugar, el orden del mundo. Todos estos factores, según este personaje, demuestran la existencia de Dios. Uno de sus papeles más importantes es que dio el primer paso para poder concluir con lo que fue la filosofía medieval y darle un nacimiento a lo que fue la moderna. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a la conclusión de la filosofía medieval? Pues con Tomás pudimos llegar a lo que fue la autonomía de la razón. Por otra parte, es importante mencionar que una de las teorías más significativas de esta etapa de la filosofía fue el iluminismo, propuesto por San Agustín. Este consideraba que no somos capaces de percibir la verdad de las cosas, a menos que éstas estén iluminadas, como si fuera por el mismísimo sol. También en esta teoría se expresa que esa luz divina que ilumina la mente del ser procede de Dios, quien es identificado como la luz. En
resumen, la filosofía medieval se caracterizó por sintetizar la fe con la razón. Fue una etapa donde la religión jugó un papel importantísimo para la búsqueda del conocimiento, y personajes como Agustín de Hipona y Tomás Aquino simplificaron esta tarea porque fueron quienes ayudaron a que el pensamiento tuviera una mayor evolución.